La verdad que le doy la bienvenida a todos los estudiantes en esta hora, a todos los que están conectados. Y como siempre, a mí me encanta enseñar, a mí me encanta. Yo creo que ese es el don que yo tengo más que predicar. Yo predico porque la pastora Ana me dice que predique. Pero a mí realmente me encanta la enseñanza porque me encanta que la gente aprenda, que tenga conocimiento, que sepa lo que está hablando, que tenga sabiduría en el Señor, porque tenemos que ser sabios, hermanos, en este tiempo. Este es un tema que va para largo. Yo no sé cuántas clases se va a tomar este tema, porque vamos a comenzar hablando de los profetas y de los libros de los profetas. Eh, para comenzar, vamos a estar hablando en esta noche acerca de Moisés. Aunque sabemos que Moisés no fue el primer profeta de Israel, aunque los israelitas lo tienen a él como una figura preeminente, eh, Moisés en lo que es la vida judía es una de las personas más influyentes en el Antiguo Testamento, y el Señor lo citó muchísimas veces. Sabemos que Moisés, haciendo un repaso rápido de lo que fue la vida de Moisés, sabemos que Moisés nació cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Fue hijo de Amram y de Jocabed. Tuvo dos hermanos que fueron María y Aarón, viviendo en Egipto. Pero ellos no estuvieron 430 años de cautiverio ni 440 años de cautiverio. Recuerden que fue después de la muerte de José y mucho tiempo después, porque dice que ese rey no conoció a José. Y José, ¿quién no conoció a José y todo lo que José hizo en Egipto? O sea, ya la historia de José se había olvidado totalmente. Y dice la palabra, ¿quién busca Éxodo capítulo 1, versículo 8? Quien lo tenga que lo lea. Éxodo 1, versículo 8. Hermana Patria, el que lo tenga que lo lea. Perdón. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. ¿Hasta ahí? Siga. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Exactamente. ¿Se dan cuenta, hermano? Fue ese rey que apareció en otras versiones bíblicas, dice que fue el último faraón que hubo en Egipto, que quiso esclavizar al pueblo de Israel porque encontró que ellos se habían multiplicado demasiado, eran un pueblo muy grande, tenían la mejor tierra porque el faraón a quien José le sirvió le dio la mejor tierra y el pueblo se multiplicó y era próspero. Pero cuando apareció este rey, el rey que en otras versiones dice que fue el último faraón, esclavizó al pueblo de Israel en Egipto y se ha confirmado que fueron solamente 70 años de cautiverio. En cautiverio, viviendo duraron 430 años.
Amén. Pero en cautiverio, ellos vivieron una vida maravillosa en Egipto. Ellos eran un pueblo muy próspero y se multiplicaron y vivían una vida maravillosa, pero fue hasta que llegó este rey, este faraón, que los esclavizó, que ellos comenzaron a ser esclavos en Egipto. Y se dice que en cautiverio, siendo explotados, siendo maltratados, siendo humillados, fueron solamente 70 años que el pueblo de Israel duró en cautiverio. Los otros años fueron años de bonanza para ellos. Entonces, en este periodo nace Moisés. Cuando este faraón le da la orden a las parteras de que todo niño hebreo que fuera varón, que ellas le hicieran el parto, el faraón le dio la orden de que lo mataran. Pero ellas tuvieron temor de Dios y no lo hicieron. Entonces Moisés nace, Jocabed su madre lo esconde por un tiempo. Luego se ve forzosamente su hermana María, lo ponen calafatearon una canasta, lo ponen en el río y así es como él llega a la casa de Faraón. Y es recogido por la hija del faraón y es criado como hijo de la hija del faraón. Es criado como un príncipe en el palacio. Entonces, ya después que él se da cuenta de que él es hebreo y defiende a aquel hebreo, lo matan, él sale huyendo, llega a la casa entra a la familia de Jetro y se casa con una de las hijas de Jetro, con Sefora, dice la palabra, con la cual él procreó 2 hijos. Y ya después, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, ahí es donde el Señor lo encuentra y le habla en la zarza. Y es donde él comienza su odisea. Pero antes de Moisés, existe otro profeta que también fue nombrado como profeta, aunque no hay libros escritos, no hay una obra que de por sí él haya podido mostrar, pero sí la palabra lo menciona como profeta, que es Abraham, porque Abraham habló directamente el Señor habló directamente con Abraham y lo nombró profeta. Cuando recuerden en Génesis 27, cuando se arma la hambruna esta en el Negev y él sale y llega hasta donde el rey Abimelech, y Abraham le dice a Sara que diga que ellos son hermanos, y Abimelech la encuentra bonita y la coge para él. El Señor no permitió que él la tocara porque sabía que era la esposa de Abraham. Entonces el Señor se lo revela a Abimelech. Y Abimelech le reclama a Abraham que por qué él dijo que era su hermana cuando realmente era su esposa. Que por qué, porque el Señor castigó a esta nación. Y le dijo el Señor a Abimelech, mira, el profeta Abraham va a orar por ti para que ustedes sanen, porque el Señor lo hirió, no sé con qué enfermedad, pero él lo hirió y le cerró el vientre a las mujeres para que no dieran a luz. Entonces Abimelech se la devolvió Abraham, que el Señor lo nombró como profeta para que orara por el rey Abimelech y ellos fueran sanados y fueran libres de lo que les estaba aconteciendo. Entonces ahí Abraham fue nombrado como profeta por el Señor y tuvo muchas de las características de los que son profetas. Pero nos vamos a concentrar en esta noche en Moisés, el que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros que tiene la Biblia: Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio y Levíticos. A esos 5 libros se les llama el Pentateuco. Entonces,
Vamos a estar hablando de Moisés, pero también vamos a estar hablando de Génesis, que fue el primer libro que escribió Moisés o que se le atribuye a Moisés. ¿O quiénes ustedes creen? Dígame, porque mucha gente tiene confusión en cuanto a esto. ¿Quiénes ustedes creen que escribió realmente el Génesis? Porque Moisés no existía cuando Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quiénes ustedes piensan que escribió el Génesis? Vemos que los primeros 11 capítulos de Génesis, y vayan haciendo anotaciones porque es muy importante, cuando ustedes conocen algún dato nuevo, diferente, hagan anotaciones, porque así también pueden hacer preguntas en base a esto. Los primeros 11 capítulos de Génesis relatan la historia primigenia. Primigenia lo que significa es primera, en el principio, relativo al origen, al principio. Entonces, los primeros 11 capítulos de Génesis relatan la historia desde el principio de la tierra, porque describen hechos que se remontan al principio del tiempo. Y los capítulos del 12 al 50 son conocidos como la historia de los patriarcas, porque relatan la vida de los padres fundadores de Israel, desde Abraham hasta José. Entonces, desde la creación del mundo hasta el establecimiento de José en Egipto, todos los hechos relatados en Génesis ocurrieron muchísimo antes del nacimiento de Moisés. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque la Biblia y la tradición judía de larga reconoce a Moisés como el autor de los primeros 5 libros, como ya le dije, el Pentateuco. Y es probable que los haya escrito Moisés, estos libros, entre los años 1440 y los años 1400 antes de Cristo. Oigan eso. Entonces, mientras él y los israelitas peregrinaban antes de entrar en Canaán, él fue escribiendo estos libros. Ahora bien, muchos de los hechos, hermanos, relatados entre Éxodo y Deuteronomio coinciden con la vida de Moisés y por lo tanto son testimonio de un testigo presencial. Pero está la pregunta, a ver, ¿quién escribió el Génesis? Se supone que fue Moisés. Otros dicen que realmente, ¿cómo pudo Moisés conocer los detalles sobre los hechos y las personas que vivieron muchísimos siglos antes que él? ¿Cómo pudo Moisés saber todo esto? Algunas personas o algunos escritores eruditos de la Biblia piensan, sugieren que Moisés conocía las historias antiguas porque Dios se los reveló de una manera sobrenatural. Y realmente, de haber sido así, la inspiración de Dios a Moisés significaría que él le describió, que Dios le describió a Moisés con muchísimos detalles históricos sobre personas, sobre lugares, sobre épocas, incluso, hermanos, conversaciones imposibles de haberlas podido conocer sin esta revelación divina. En principio, hermano,
esta posibilidad no puede ser descartada, porque Dios le habla a quien Él quiere y le revela lo que Él quiere a quien Él quiere. Y además que Moisés tuvo una relación muy íntima, muy estrecha con Moisés. Inclusive, hermano Vladimir, yo estaba buscando acerca de la conversación, pero lamentablemente no lo pude encontrar, pero sí sé, al igual que usted, que Moisés fue, no sé en qué parte de la Biblia, a lo mejor usted, pastora Ana, me puede ayudar ahí, porque traté de buscarlo, pero no lo encontré, donde Dios dice que él era la última persona con la que él iba a hablarle a la humanidad. Así, cara a cara. Si nos podemos analizar detenidamente, hermano, en el Pentateuco no hay ningún indicio de que los relatos históricos fueron impartidos a Moisés de esta manera. Por ejemplo, en ningún lugar de Génesis encontramos una frase que diga, y vino la palabra del Señor a Moisés diciendo, esta es la historia de Abraham, por ejemplo, porque Moisés no estaba ahí en el tiempo de Abraham. Pero los textos narrativos de Génesis sobre Abraham y otros personajes históricos parecen ser relatos directos, transmitidos de manera natural mediante canales orales y escritos. Parecen ser también revelados por Dios. Y además se supone que los relatos orales se originaron poco después de sucedidos los hechos. Y en este caso deberíamos agregar que Dios controló totalmente la transmisión de los primeros relatos orales y escritos para que Moisés recibiera historias fieles, historias reales, fidedignas y dignas también de ser incluidas en Génesis. Como decía la pastora Ana, fueron totalmente inspirados por Dios. Y no podemos descartar que el Señor, como dijimos anteriormente, porque es que hay conversaciones demasiado íntimas, cosas que si no es el mismo Dios que se los revela a Moisés, él no hubiese podido ponerla en Génesis. ¿Sabe que es algo poderoso? Porque realmente el Pentateuco, el Señor se lo reveló a Moisés, estando él en el monte, en el Sinaí, donde él le revelaba las cosas que pasaron y las que iban a pasar. Y recuérdense que hay una parte donde dice que cuando Moisés bajó de ahí, el rostro le resplandecía porque era tanto lo que él hubiese recibido. Era algo tan fuerte que tuvo que taparse, tuvo que cubrirse con la revelación y la presencia que había en ese monte. Por eso es que el Señor nos llama a nosotros a ser gente, hombres y mujeres de monte, que busquemos presencia, que nosotros podamos tener un Sinaí donde vayamos a buscar los códigos, como este hombre se metía. El que viene a darle una profecía a usted sin tener búsqueda, sin tener monte, no la reciba. No la reciba, porque eso trae confusión. Hay muchas personas que están marcadas por una profecía errónea que se le ha dado. Caminan bajo esa palabra de maldición, donde Dios no le dijo eso. Eso es así, bendito sea Dios. Y Moisés, cuando salió de la casa de Jetro a Israel, cuando el Señor lo mandó allí, él tenía 40 años de edad cuando salió. Amén. Que entró a Israel. Estaba jovencito. Sí, tenía 40 años. Por eso que se dice, hay personas que dicen que fue 440 años que duró el pueblo, pero hay una aclaración de que el pueblo duró un tiempo, ¿verdad?, de ese proceso, pero se dice así por la edad de Moisés, porque él tenía 40 años. Por eso se dice 440. Pero para eso estamos, para aprender aquí.
Amén. Exacto, ellos duraron en la tierra de Egipto 430 años, eso es cierto. Lo que pasa es que no fueron los 430 años en cautiverio, fue el último faraón que lo esclavizó, que no conocía a José. Exacto. Imagínense ustedes, si ya la historia de José estaba borrada, una historia tan importante en Egipto. Habían pasado ya muchísimos años. Esto de Moisés y los 5 libros de la Biblia, porque vamos a estar hablando de esos 5 libros, vamos a aprender de ese Pentateuco muchísimo, de Génesis y de todos los demás libros. Pero hoy yo me estoy basando en Moisés, que fue el profeta que escribió estos libros, cómo se desarrolló, cómo él pudo haberlo hecho. Estamos hablando de Moisés, pero vamos a hablar también de los libros. Y esta clase se me va a ir lejos. Vamos a estar aprendiendo muchísimo durante bastante tiempo, así que no te preocupes. Entonces, hermanos, seguimos porque el tiempo está avanzando. Wow, 8:40. Retomando, tal vez al principio nos sorprenda, hermanos, que Moisés haya usado todas esas fuentes orales y escritas que a lo mejor ya el pueblo de Israel tenía, porque muchas personas piensan que la Biblia es producto de un dictado divino. A veces mucha gente tiene tantas teorías y tantas cosas, hermanos, pero sin embargo, una mayor vista, vamos a decirlo, para nosotros poder entender que la composición de la Biblia conjugó, y yo sé, hermana Kirsi, que usted, pastora Kirsi, está de acuerdo conmigo, que la mayor parte de la Biblia conjugó medios naturales y medios sobrenaturales, ¿verdad que sí? Porque Dios es un Dios que opera en lo natural, lo sobrenatural, ¿verdad que sí? Y nosotros ya eso lo sabemos. Entonces, esto hizo que los manuscritos originales fueran completamente confiables, y lo que resulta de esto es totalmente la inspiración divina, y también ayuda a la redacción humana común y corriente, la manera en la que ellos transmitían, porque en ese tiempo no había imprenta, ¿verdad que no? En ese tiempo no había manera, quizás habían personas que podían escribir la palabra de Dios, pero la manera más común era que tenían los israelitas de transmitir sus historias, era de manera oral. Entonces, hermano, ¿a quién fue que yo le di a Lucas capítulo 1 del 1 al 4? A usted, pastora Kirsi. Léalo, por favor, para nosotros corroborar esto que acabamos de decir. Vamos a usar la Biblia también. Lucas capítulo 1 del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribisteis por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahí le está hablando a Teófilo, para que conozcáis bien Pablo, la verdad, Lucas, la cosa en la cuales han sido instruidos. Bendito sea Dios, santo eres el Señor Jesús. Que fue así, fueron cosas que fueron escritas desde el principio, que para ellos fueron ciertísimas, que no tenían lugar a dudas de que todo lo que se contaba en esos manuscritos que ellos manejaban eran la verdad, era la realidad.
Entonces, hermanos, léase, Pastora Ana, usted fue que yo le di número 21:14. Vamos a seguir corroborando. O hermano Vladimir. Ok. Vamos a seguir corroborando esto. Número 21:14. Sí, cuando el evangelista nos dice, perdón hermano, antes de que usted diga esto, para seguir, que investigó mucho antes de escribir su evangelio, encontramos un ejemplo similar en número, que es lo que el hermano Vladimir va a leer ahora. Vamos a ver. Dice, por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Exactamente. Hay un libro, hermano, que se encuentra perdido, que ellos saben que ese libro existe, porque está mencionado ahí en la Biblia, ¿sí o no? Está mencionado el libro de las batallas de Jehová, pero ahí lo menciona. ¿Y qué dice de ese libro, hermano? Que está perdido. ¿Verdad que sí? Entonces, el libro de las batallas de Jehová se encuentra hoy en día perdido, no se encuentra, no sé por qué, pero ahí hay mucha alusión acerca de esto. Entonces, a partir de estos ejemplos, vemos que los escritos bíblicos, hermanos, tenían libertad para tener datos históricos de fuentes extrabíblicas también. Entonces, por consiguiente, Moisés habría podido escribir sobre hechos ocurridos mucho antes de su nacimiento, porque tuvo, hermanos, toda la información de fuentes ya existentes. Siempre esta fuente inspirada por el Espíritu Santo de Dios para escribir el Génesis. Entonces, estamos de acuerdo en esto ya. No tenemos duda de que, diga hermano. Solo agregar un poquito más a eso que usted acaba de decir, y es que el mismo Jesús le dio la autenticidad y la legalidad a lo escrito por Moisés, porque cuando fue llevado por el Espíritu, tentado por Satanás, Jesús citó fue Deuteronomio. Sí. Entonces eso indica de que ciertamente fue revelación de parte de Dios que recibió Moisés con relación a eso. Sí, gracias hermano, se me adelantó, eso era lo próximo que iba a decir, que el mismo Señor también corroboró la legalidad de Génesis y del Pentateuco y de las leyes que Dios le había dado a Moisés y de que él realmente es el autor del Génesis. Entonces, hermanos, miren, muchas veces vemos que existen muchas personas que tienden a dudar, a poner en duda la obra del Espíritu Santo en lo que es la palabra revelada, la palabra profética, muchos escépticos, pero nosotros no somos de eso, nosotros somos de los que creemos en la fidelidad de la palabra de Dios. Y realmente creemos que Moisés habría podido escribir sobre estos hechos mucho antes de su nacimiento, porque como ya dijimos, tuvo fuentes que ya existían, inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo llegaron estos escritos hasta Moisés? Dice que para la historia primigenia, para la historia de los inicios, de cuando Dios creó los cielos y la tierra, es razonable pensar que desde los más remotos tiempos, los relatos orales sobre los principales acontecimientos
de todo esto y de las personas importantes que transmitieron de una generación a otra, estos datos se conservaron con fidelidad, hermano. Después, con el surgimiento de la escritura y de muchos relatos que se dieron de generación a generación, fueron recogidos entonces en escrituras escritas, en manuscritos. Hubieron personas entonces que tenían la potestad para escribir, que escribieron todas estas historias. Diga, pastora Kirsi. Usted levantó la mano. Amén, para aportar un poco. Claro que sí. Sí, para aportar un poquito sobre los manuscritos, acordándonos de que el Señor mismo fue el que le escribió a Moisés la tabla donde le entregó todo ahí a Moisés. Moisés tuvo que escribir después él, cuando agarró la tabla y se la arrojó al becerro que hubiesen hecho cuando él bajó del Sinaí, y él tuvo entonces que escribir él en piedra. El Señor le dijo que escribiera él, porque con el fuego que había allí en el Sinaí fue que el Señor comenzó a escribir él mismo sobre esas tablas de piedras. Después que pasa ese proceso, que pasa un lazo de tiempo, entonces ya no se escribía en piedra, sino en papiro, donde que eran unos rollos grandes donde se mantenía la escritura. No todo el mundo tenía acceso a abrir los papiros ni a leerlo. No todo el mundo tenía esa autoridad, no todo el mundo tenía ese acceso. Por eso es que la palabra es tan veraz, porque no todo el mundo podía hacerlo. No todo el mundo tenía la autoridad ni el acceso a abrir esos papiros. Exactamente. Y todavía se encuentran en sitios históricos escritos en piedra, donde se hacían escritos y figuras que la gente de esa manera era que podía comunicarse escribiendo en piedras. Los egipcios hacían eso, escribían siempre en piedras y hacían muchas cosas basado en eso, porque no había papel en ese entonces. Mire, pastora Kirsi, ese era el próximo punto mío a tratar, acerca de lo que usted habló, que los egipcios desde mucho tiempo atrás, vamos a seguir con ese punto. Santo es el Señor. Gloria. Le damos toda la gloria a Dios, porque qué bueno que nosotros podemos escudriñar las escrituras y podemos tener ese conocimiento de la palabra de Dios y se lo podemos transmitir, ¿verdad?, a otras personas. Como decía la pastora Kirsi, es posible que esta transición de la oralidad a la escritura ocurriera muchísimo tiempo antes, mucho antes de lo que se pensaba. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué pensamos esto? Se sabe, como dijo ya la pastora Kirsi, que ya circulaban alfabetos rudimentarios con el descubrimiento de la piedra de Palermo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué fue la piedra de Palermo? Yo no sabía de esa. No me agregué tanto. La piedra de Palermo. Sí. ¿Alguien sabe, hermano? Dígame usted. Ay, señores, pero la verdad, es verdad, Yandeli, que tú tienes razón. Estas clases deberían de ser de 2 horas. Esto se fue demasiado rápido. La piedra de Palermo, hermano, tenemos prueba firme de que los egipcios, como decía la pastora Kirsi, escribían jeroglíficos en sus anales por los años 2600 antes de Cristo. Ustedes se imaginan 2600 años, más de 2 siglos y medio antes
de que Jesucristo viniera, ya los egipcios andaban escribiendo por ahí, y más de 1100 años antes de que Moisés naciera. Oigan eso, 1100 años antes de que Moisés naciera, ya los egipcios andaban escribiendo en piedra y escribiendo por ahí. Entonces, hermano, existen minuciosos detalles grabados en esta piedra de Palermo que le estoy hablando, que se remontan a los primeros albores de Egipto, y se mencionan reyes que vivieron en el 3100 antes de Cristo y aún otros anteriores a esto. Entonces, a la luz de este ejemplo, puede suponerse que la memoria de los hechos más importantes de la historia, hermano, primitiva humana, se conservó y se transmitió de generación en generación. Y vamos a dejarlo ahí.